Shalom, Shalom Alejem. Nuevamente nos encontramos para hablar de la Cábala y traer un nuevo tema donde poco a poco vamos creciendo y entendiendo la Cábala y el propósito de la misma. El tema que estamos trayendo hoy tiene como propósito demostrar que existen dos planos: un plano físico, que es donde vivimos, donde tocamos, y existe un plano energético superior. ¿Y por qué decimos superior? Porque este plano está por encima del físico. Así que este plano rige todo lo que sucede en el plano físico. Es una expresión que se utiliza en la cámara: como es arriba, es abajo. Y de esta manera podemos ver que este plano superior es el que dicta todas las leyes que suceden en la vida, en el plano físico. Y estas leyes pueden estar en la parte física, o sea, podemos la ley de gravedad o cualquier ley física está regida por este plano superior. Así que les pongo un ejemplo. Con el ser humano estamos compuestos de órganos, y ese es nuestro cuerpo. En hebreo se llama guf. Y el cuerpo recibe una energía cuando nacemos, o al nacer, o antes de nacer, tiene la energía. Y esta energía va a hacer que nosotros vamos a tener la capacidad de tener un nefesh, que es la inteligencia, la capacidad, la conciencia, el poder determinar el bien y el mal. Así que, al igual que estos dos mundos, pues nosotros poseemos un cuerpo físico, pero tenemos una mente que es la que hace que nosotros decidamos caminar. O sea que el cuerpo se mueve por la decisión de un pensamiento, de un plano energético, que es nuestra mente, y nos movemos o paramos o vamos a un lugar o no vamos a este lugar en dependencia de lo que la mente decida sobre nuestro cuerpo. De igual manera, pues funciona este plano energético, que no es físico. El plano físico es donde estamos, donde vivimos, y este plano físico está bajo leyes, bajo los códigos, que hoy vamos a hablar de ellos, de tres de ellos. Y estos códigos pues rigen la vida física y rigen también al ser humano. Así que vamos a empezar a ver cómo podemos contemplar, cómo podemos razonar acerca de este plano energético. Hay una palabra en hebreo que se llama emuná, y que se traduce para el español o el inglés en diferentes idiomas en una forma equivocada, y se dice fe. La fe es creer en algo que no veo, creer ciegamente en algo que no veo. Pero la emuná, de donde se origina la palabra fe, nos habla de que contemplamos con la mente abierta algo que no podemos entender, pero empezamos a razonarlo, a estudiarlo, y podemos después caminar sobre eh, ese concepto que no sabíamos, esa cosa que no vemos, que es invisible, que es una energía. Y así que emuná es caminar con razonamiento sobre algo que no vemos. O sea, la fe es ciega, la emunat no es ciega. La emunat es una voluntad de un razonamiento. Así que el concepto que tenemos en hebreo de emunat es discutir, entender y comprender que eso existe, aunque no lo veamos. Y esto es lo que hacemos para poder entender las cosas que no vemos. Y eso es la Kabbalah. La Kabbalah se trata de estudiar estos códigos y analizarlos, profundizarlos, y entonces caminamos sobre ellos. No es una fe ciega. Así que vemos que hay un error sobre el concepto
que tiene la humanidad basado en una mentalidad de concepto de origen griego. Los griegos empezaron en su tiempo de esplendor, empezaron a ver el origen de las cosas, analizarlas bajo un humanismo, bajo un razonamiento humano, y pues en la época, por ejemplo, de Sócrates, de Platón y de distintos filósofos, pues empezaron a entender la vida si se originaba del agua o después se origina del fuego, y empezaron a entender a tratar de entender estos conceptos, y ellos llamaron a esto ciencia. Ciencia viene de la palabra griega conocimiento. Así que lo que hoy conocemos como ciencia tiene ese fundamento, ese primer propósito. Pero la mentalidad griega no solo creó la filosofía, sino creó también el concepto de Dios, la mitología, lo que conocemos hoy como arte. Así que hay una gran influencia sobre la mentalidad griega en el mundo occidental. Básicamente, todo el concepto de entretenimiento, música, teatro, el arte, la música, por ejemplo, viene de la musa, y todo es un concepto, el deporte, la política, todo viene de un concepto griego. Así que Grecia no ha muerto. Grecia sigue viva para los conceptos y para lo que es la ciencia. Hablamos que la ciencia se basa en temporalidad. O sea, lo que ha descubierto hasta ahora, pues la ciencia lo expone. Pero sin embargo, la misma ciencia no puede explicar cientos y cientos de cosas, porque no la puede explicar, porque no la puede tocar, no la puede ver, no la puede palpar. Y esta es la mentalidad griega. Existe lo que yo puedo tocar, lo que puedo ver, lo que puedo probar. Si no puedo probar, no existe. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, pues son unas grandes piedras rectangulares que han sido colocadas y de esta forma hicieron una pirámide. Bueno, pues para la ciencia, pues estas pirámides no se sabe cómo fueron colocados estos bloques. Por tanto, bajo la lógica de la mentalidad griega, pues no debía existir, porque no puedo explicar cómo están ahí. Y así hay cientos de fenómenos, de cosas que la ciencia no puede probar, por tanto no existe. Así que en la medida que la ciencia va avanzando y va probando, pues va entendiendo que sí existe, pero mientras tanto no existe. El microscopio fue un invento que produce el hombre para ver las bacterias, pero antes de descubrirse esto, pues las bacterias para la ciencia no existían. No había microbios, no había bacterias, por eso las personas no se lavaban las manos. Hasta que se descubrió, pues entonces sí, la bacteria existe. Y con esto quiero decirles que es un error este concepto griego. El concepto griego niega la existencia de un poder o de algo hasta que no lo puede comprobar. ¿Por qué es un error? Y les voy a poner este ejemplo. Hace 50 años atrás, o 100, lo que hoy para nosotros es una realidad, para esa época ellos no lo consideraban una posibilidad. Vamos a poner algo que se usa mucho hoy en el mundo: millones y millones de teléfonos celulares. Hace 50 años, a 100, era inconcebible que un equipo pequeño pudiera ver en fracciones de segundo una persona que estuviera en el Asia o estuviera muy alejado de donde estás. Y puedes oír su voz, puedes ver su rostro. Y puedes pues también ahí ver otras informaciones como hace la computadora, como sucede con la ciencia de la medicina, como sucede con muchas cosas. Hace 50, 100 años no era posible, no existía para el concepto este. Así que la mentalidad esta está basada en un concepto muy antiguo, que es que lo que yo puedo comprobar, ver, tocar, saborear, entonces existe. Si no, no existe. Hay otra mentalidad, perdón, que
es de dogma. Y este concepto que está basado en una fe, pues las religiones lo utilizan para decir esto es por esto otro, y esto es decadente, y por eso la religión está en decadencia en el mundo de la ciencia, en el mundo total, porque el dogma muestra que existe sin probar eso. O sea, contrario a la mentalidad griega, las religiones crean pues dogmas. Esto es así, aunque no esté probado, y hay que creerlo porque alguien lo interpretó de tal lectura o de su llamada Biblia. Y es por eso que en la religión cristiana hallamos cientos de dogmas basados en la misma Biblia. O sea, ellos tienen diferentes, las religiones, más de 1000 religiones cristianas, sectas, denominaciones, tienen cada una un dogma, y el dogma que tienen es diferente en cada denominación. Por tanto, no hay nada que está aprobado, no hay una emuná. Lo que hay es un concepto fe que es sacado de la palabra emuná, pero cuando lo vemos en el concepto hebreo, emuná no es fe y fe no es emuná. Así que este plano energético del cual vamos a comentar, y vamos a hablar de 3 códigos. Hay muchos códigos, hoy vamos a hablar de 3 porque están relacionados unos con otros, y estos códigos rigen lo físico y rigen también al ser humano, la espiritualidad del ser humano. Así que podemos decir que el mundo no está regido por casualidad, sino por causalidad. Y de esta manera podemos decir que todo lo que sucede en el plano físico, por decir la Tierra, está bajo códigos y leyes. Esas leyes son físicas, pero esos códigos y esas leyes también rigen sobre la vida, sobre el ser humano. Así que no podemos, por ejemplo, pensar que tengo una lacto y me encuentro una lacto, y no podemos pensar que esa lacto se creó o está por casualidad, y eso se fundió unos elementos con otros, y por eso yo puedo encenderla, puedo apagarla, puedo captar, puedo ver informaciones. De igual manera, no podemos pensar que el mundo físico anda a lo loco o anda por una casualidad. Si vamos al plano cósmico, por ejemplo, vemos que el sistema solar tiene diferentes planetas que orbitan y con el Sol, y este sistema que orbita acá, pues hace que los planetas, igual que la Tierra, se muevan en forma circular, y esta forma circular tiene siempre la misma velocidad, no hay un motor que lo impulsa, y siempre da los mismos círculos a la misma distancia y conjunto con otros planetas y el Sol. Así que esto no podemos decir que es casual o que es una cosa normal. No es normal, está regido por algo. Le pongo un ejemplo más acerca del cosmos y estos pues, planetas. El sistema solar es un sistema que funciona con el Sol como centro, y él no está estático. Los planetas se mueven, se están moviendo constantemente, pero este mismo sistema se mueve también en forma circular dentro de la Vía Láctea. Ese movimiento que hace en la Vía Láctea circular dura 25.920 años, que llaman el año cósmico. O sea, él demora 25.920 años en dar esa vuelta y vuelve a pasar. Así que cuando vemos estos signos zodiacales, estamos hablando de que estas constelaciones que están en la Vía Láctea
pues este sistema solar se mueve y pasa frente a ellas, cerca de ellas. Y por eso son nombradas las constelaciones y por eso pues las personas creen que nacieron en Capricornio o en distintos nombres de estas constelaciones. Así que no podemos pensar que nada de esto es casual. Está dirigido, está ordenado. Y esta orden viene de este plano superior, que es un plano energético. Y nosotros vivimos en un plano físico. Así que estamos bajo estas leyes, estos códigos. Voy a hablar brevemente sobre 3 códigos y después pues lo ampliaremos con más tiempo y podemos hoy solamente hablar de básicamente de los códigos. El primer código se llama causa y efecto. El segundo código se llama polarización y el tercero se llama Sahar Nekevat. Vamos a hablar del primero, causa y efecto, es que toda acción recibe una reacción. Así que si nosotros le damos con un martillo a un cristal, el cristal se va a romper, va a haber vidrios. Si nosotros maltratamos a alguien, pues eso va a repercutir. Si nosotros lanzamos algo para el espacio, él va a caer y va a golpearse. Así que todo esto también es acumulativo porque una causa va a provocar un efecto y ese efecto provoca otra causa. Así que se hace como una bola de nieve y tiene eso un final. Así que esta ley o este código funciona tanto para el plano físico como para también las personas. Todas las personas pueden hacer el bien o el mal. Y lo vemos y muchas personas dirían, bueno, pues yo he visto gente muy mala y no le pasa nada. He visto gente muy rica, muy famosos y no pasa nada. Quizás no está bien informado. Cada vez que nosotros vemos a alguien que fue muy malo, actuó incorrecto, vamos a ver el final de su vida y la vamos a ver catastrófica. Así que no es cierto de que la gente puede hacer el mal y seguir viviendo bien o con dinero o con prosperidad. Así que todo lo que el hombre hace, eso también va a cosechar. Hay una palabra que quisiera hacer notar en medio de esto y mostrar también un aspecto de la cábala. Oímos hablar de los demonios en el concepto religioso. Para el concepto hebreo, pues no existe demonio porque la palabra es shedim. Shedim se traduce en las Biblias, en la religión, como un demonio. Los demonios no existen. Este plano distingue entre el bien y el mal. El bien lo puedes activar, eh, el mal también lo puedes activar. Así que la palabra shedim viene de shed, que es destrucción. Así que es un poder destructivo que puedes activar. El que activa el poder destructivo, como dice la palabra, esa destrucción viene a su vida. O sea que existe esa ley, código, este código, que es causa y efecto. Si tú activas el chip, el poder destructivo, ese poder destructivo te ataca. Si tú activas el bien, lo bueno, pues ese bien viene para ti también. Así que hay códigos para tener dinero, hay códigos para tener salud, hay códigos para distintos códigos que pueden producirte bien y distintos códigos que es como este chip, es un poder destructivo. Así que el ser humano se encuentra frente a estos códigos y puede obtener el bien a través de los códigos que activas el bien o obtener el mal a través de activar el mal. Les pongo también un ejemplo. Nosotros quizás vemos en la humanidad, en distintos lugares, pues gente, mendigos, gente que están
tiradas ahí en el piso pidiendo dinero o están dedicados a la droga, le ha destruido la droga. Y nosotros pudiéramos pensar como seres humanos, dice, bueno, qué casualidad que este hombre, qué fue lo que hizo el pobre, y ahí es un pobre. Es digno de compasión, desde luego, y le podemos también pues ayudar, pero no podemos cambiar lo que él activó. Estas personas tienen padre, tienen madre, tienen hermanos, posiblemente tengan una esposa, posiblemente tienen hijos. La pregunta es, ¿dónde está esta familia? ¿Ha hecho él el bien? Estas personas que estaban más cerca alrededor de él, ¿por qué no le ayudan? Y la respuesta es que toda la persona que hace una causa recibe un efecto. Toda la persona que activa lo destructivo, el poder destructivo, recibe el poder destructivo. Después vemos personas que dicen, qué prosperidad, qué bueno que hizo esto, mira cómo tiene tal prosperidad o este edificio ha comprado algo. Entonces tenemos que entender que también tocó algo positivo y ese positivo lo está prosperando. Desde luego, la persona que cree que el dinero y estas prosperidades materiales es el centro de su vida, vamos a ver al final de sus días, es una maldición para su vida. O sea, el que busca la riqueza como su primer objetivo, y esto vamos a estudiarlo, y vamos a ver que su vida va a ser al final una destrucción. Los casos solamente hay que buscarlos. Si usted cree que alguien en la antigüedad o hace poco, esta persona era muy próspero, muy famoso, tenía millones, pues simplemente busque en internet y vea cómo terminó esa persona. Y va a ver que causa y efecto funciona. Funciona como la ley de gravedad, funciona como cualquier ley física. Pasamos a la segunda código, la segunda ley, es la polarización. Tenemos que entender que todo lo que nos rodea, sea físico o sea una acción del ser humano, está polarizado. Cuando digo polarizado, esta ley de polarización, vemos que el concepto de largo está contrapuesto a corto, lo alto contrapuesto a lo bajito, lo hermoso a lo feo, la luz, la oscuridad. O sea que vamos a encontrar que todo en la vida, tanto el físico como las acciones de los seres humanos, pues están polarizadas, están separadas una de otra. Así que ellas se repelen, pero también se atraen. Tiene estas dos formas. Conceptualmente son muy diferentes. Por ejemplo, la luz y la oscuridad pues son muy diferentes. Pero esa diferencia también uniéndolas, pues hacen otra posición que es la posición perfecta. Hacen un equilibrio. Así que cuando la miramos, la vemos polarizada, pero esas polarizaciones si se unen, si se atraen, pues hace un equilibrio. Y eso lo vamos a ver en todos los aspectos de la vida, en todas las cosas. O sea que hay algo que vemos que es muy afilado y otro vemos que no está afilado, algo que vemos que está largo, otro está corto, algo muy distante, la alegría, la tristeza. En todos los aspectos tenemos que entender este código para poder entender la cábala. O sea, todo está polarizado y todo está muy distante, pero a la vez se atraen y forman el equilibrio. O sea, el equilibrio no es nada más que la unión de esas dos polaridades. Una puede estar de una manera o de otra, pero si nosotros logramos que estén, pues va a crear un equilibrio. Vamos a hablar después de estos códigos, pero ahora simplemente pues estamos hablando un poquito de ellos, frotando sobre encima de sus conceptos más profundos. Vamos a hallar también que todo en la vida es Sahar o Nekevat. Sahar es lo masculino y Nekevat es lo femenino, pero no en el plano sexual, aunque se manifiesta como un ejemplo muy grande en la sexualidad del ser humano.
y también vamos a hablar de este código de la sexualidad. Pero este código se llama Sahari Nekebat, o sea, se manifiesta como Sahari Nekebat. Es todo lo que es masculino y femenino, ¿no? Así que la unión de ellos es lo que produce al ser humano. Y entonces, pero son muy diferentes. Igual que la polarización, pues este código pues habla de que el varón es muy, muy, muy diferente a lo femenino. Pero cuando se unen los dos, se une la falta, la carencia que tiene el masculino, la tiene el femenino, y la carencia que tiene el femenino lo tiene el masculino. Por eso hallamos en esta parte de Génesis, los primeros tres capítulos, que hallamos un midrash, no es algo real, sino es cábala. Así que lo que vamos a hallar es el origen del ser humano, la vida. No es una historia real narrativa, sino que el Génesis, los primeros capítulos, estos tres, es un midrash para poder entender la esencia de la vida. Y por eso la lectura que hacemos allí es que Sahar se crea y Nekebat, y son dos cosas diferentes, pero cuando ellos se unen, leemos en español o en cualquier idioma, decimos se crea la ayuda idónea, pero no es lo que dice la Torá. La Torá dice que eso es Kenedot, o sea que son diferentes, pero la ayuda contraria hace que funcionen como dos piñones que tienen el vacío cada uno de lo que el otro tiene, así que la carencia es lo que hace que esto funcione. O sea, es Kenedot es ayuda contraria. Así que Sahar y Nekebat, perdón, se atraen, como hablé en la polarización, en el código de polarización, se atraen, y esta atracción es la que hace el equilibrio. Así que el matrimonio es un equilibrio entre dos polaridades. Estos tres códigos vamos a estudiarlos después, como dije anteriormente, con más profundidad. Hay una esencia de todos los códigos que la podemos hallar en los sefirot. Sé que muchos de ustedes conocen los sefirot. Los sefirot son 10 puntos, 10 polaridades, donde vemos estos códigos, 10 polaridades que están colocadas en una forma, tienen unas polaridades en un extremo, otras polaridades en el otro extremo, y en el medio hay otros puntos, otras polaridades. Cada punto de esto tiene una letra, tiene un color, tiene un valor, tiene un significado, pero aún les digo más, tienen también un sabor y tienen un tono musical. Estos sefirot pueden ser aplicados como una fórmula gráfica que podemos aplicar a muchas cosas. Podemos aplicarlo en, en- en un negocio, podemos aplicarlo en nuestra relación familiar, pero lo que él más es aplicado y donde se puede ver más marcado es en el mismo cuerpo humano. Y por eso vamos a ver en la India, en distintas regiones del mundo, que le llaman las chakras. O sea, son puntos que se encuentran en el cuerpo y que se manifiestan con ese orden de los sefirot. Así que los sefirot es una explicación de la vida, una explicación de los códigos. Vamos a hallar en los sefirot también los mal llamados 10 mandamientos, que son 10 códigos que encontramos en la Torá, y lo vamos a ver reflejados ahí. Y vamos a ver reflejados que estos puntos vienen de Keter, vienen descendiendo, tocando esos puntos, descendiendo hasta el Malhú, hasta el plano físico. O sea, esto representa un plano superior y baja al plano
físico. Y de igual manera, el plano físico puede elevarse al plano superior. Y algunos de estos puntos los voy a hablar brevemente. Por ejemplo, la luz, que es el blanco, un blanco brillante, se llama Keter, que es el origen de todo, de donde nace todo, de donde nace el plano este energético. Y él baja hacia Josmat, que es sabiduría. Josmat hace una línea con inteligencia y hace una línea hacia abajo que es Da'at, es conocimiento. Así que se muestra que de lo más elevado baja la sabiduría y la sabiduría produce inteligencia, la inteligencia produce conocimiento. Y así él sigue bajando, pero también existen las líneas que se comunican unas con otras. Y en el medio es lo que desciende de la luz, lo que desciende de plano energético. Así que los dejo para que recuerden comparar los sefirot con los códigos. Eh, Podemos al final y terminar con esta idea. ¿Dónde está Hakadosh Baruj Hu? Recordemos que el ser, Hakadosh Baruj Hu, el del nombre, dice Hashem, el del nombre, pues está manifestado con los mismos atributos que tenemos los seres humanos, pero él no es un señor con barba sentado en un trono. Es una gran energía que está por encima del plano energético. Así que Hashem no está allí o allá o acá, sino que él está rodeando todo el sistema energético y todo lo que es el plano físico. De tal manera que nosotros, para tener una idea quizás física, nosotros vivimos dentro de Hashem. Vivimos en un plano físico que está controlado, que tiene códigos, tiene leyes que vienen de un plano energético. Y todo esto está dentro de la gran inmensidad infinita que es Hashem. Así que hoy tocamos este plano energético y tocamos también el plano físico y vemos cómo estos códigos pues funcionan sobre nosotros y sobre todo lo que es físico. Y vimos que una mentalidad que no sea griega ni sea dogmática es la mentalidad que comienza con la emuná, con buscar lo que no está probado, lo que es, y caminar sobre eso y estudiar, razonar sobre eso. Para hacer una comparación de las personas que han tenido, que tienen emuná, que tienen este concepto, pues hallamos que todos los inventores, todos que han descubierto muchas cosas, todos los grandes científicos que han descubierto cosas, pues tuvieron esta mente. No estaban encerrados ni en el dogma, ni estaban encerrados en una mentalidad de ciencia que trajo Grecia al mundo occidental, diciendo que hasta que yo no compruebo algo no existe. O sea que ellos abrieron su mente a lo que no estaba probado por la ciencia y descubrieron que esto funciona de esta manera. Así que los primeros que volaron en aviones creyeron esto, los que crearon la energía de vapor, la energía de electricidad, los que han creado todo lo que después vemos que está en el mundo como avance, pues no tuvieron estas mentes, estas dos mentes, sino que tuvieron emuná. Por ejemplo, quiero decirles de este gran científico Tesla, Nikola Tesla, que fue una de las personas que más tuvo invenciones y aún pues esas invenciones no han sido descubiertas, no han sido llevadas a la práctica, pero él es el padre del control remoto, el padre del origen posible del celular, de hacer estas llamadas a través del aire, la energía se mueve el aire. Así que lo que hemos dado en este tema es la existencia
de un plano energético y que al plano energético se llega solo con emuná y no con una mentalidad eh, pues que está regida por una mente no existe hasta que no esté probado o el dogma. Así que los invito a seguir estas temáticas y que podamos juntos pues descubrir qué es la Kabbalah y que la Kabbalah no es religión. Shalom y que todos pues sigan pudiendo estudiar y razonar la Kabbalah. Shalom Alejem.